en el Senado de la República. Continuamos con este espacio, Voces de Venezuela, retos y alcances del diálogo oposición-gobierno. En el Senado hemos tratado de abrir espacio para todo aquel que quiera ser escuchado. Afortunadamente en este país tenemos los espacios adecuados para poder manifestar lo que pensamos, y así también de la misma manera pues se le invita a la prensa para que escuchen las posiciones y pueda esto difundirse. Le doy la más cordial bienvenida al embajador Edmundo González Urrutia, representante de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, a la señora Soledad Alvear, ex canciller de la República de Chile. Es un honor nuevamente tenerte en este Senado de la República. Doctor Stefan Jost, representante de la Fundación Konrad Adenauer México, bienvenido. Doctor Eduardo Pastrana Vuelvas, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional, con quien además hemos podido tener una excelente coordinación para poder abrir este tipo de espacios en el Senado. A nuestros distinguidos asistentes, la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi, directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida a este Senado. Y bueno, esta es la tercera edición de estos foros que, como les decía al principio, titulados Voces de Venezuela. Desde aquí hemos logrado hacer que se escuchen las voces de líderes, activistas y políticos que defienden los principios más básicos, que estamos hablando de la libertad, el respeto a los derechos humanos, la verdad y la justicia. Les comparto que desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe dictaminamos y aprobamos un exhorto al gobierno federal para que la Cancillería mexicana juegue un rol más activo a favor de estos principios y al respeto al derecho internacional. Este exhorto fue aprobado por los partidos políticos, por todos los partidos políticos en este Senado. Les confieso que muchos pensamos que el gobierno mexicano se ha quedado corto y ha actuado muy poco. Puede haber justificaciones estratégicas, pero como legisladora me parece impensable que nuestro país guarde silencio frente a la violación de los derechos humanos y también políticos de nuestra región. Nosotros como legisladores no podemos quedarnos callados ante esto, y por eso estamos abriendo este tipo de espacios. Considero también que el Senado mexicano pues no puede ser omiso ante esta crisis, sea cual fuere la ideología del gobierno, y esto al final del día ha llevado al asesinato de 42 personas inocentes. Y si esto pues le parece poco al gobierno mexicano, hay que seguir tocando puertas y haciendo lo necesario para que reaccione este gobierno. Pareciera a veces que les interesa muchísimo más tener una relación cordial con un gobierno que al final del día está asesinando a sus jóvenes. Asesinatos que además han ido de la mano de 674 heridos y aproximadamente 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales. Muchas de estas detenciones han sido señaladas como arbitrarias. Basta señalar que al líder opositor Leopoldo López ni siquiera le han dado el derecho de audiencia, no se ha determinado el comienzo del juicio o si será puesto en libertad, y mientras tanto pasan los días y él continúa en una cárcel militar. Y yo podría aquí seguir hablando de lo que hemos estado hablando ya en diversos espacios. Recordarles que la Constitución
mexicana establece la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales como dos de los principios normativos de la política exterior mexicana. Por lo tanto, desde el Senado estamos apelando a nuestro gobierno a ser congruente con nuestros principios en un contexto que le preocupa a la región, que nos preocupa a nosotros como país democrático, y yo espero que le preocupe y ocupe al mundo entero. Con el tema Venezuela, sí nos gustaría a la gran mayoría de los legisladores mexicanos ver un papel activo por parte del gobierno mexicano y haciendo todo lo necesario para que se restablezca la paz y porque se respeten, insisto, los derechos humanos y los derechos políticos. Y ahora, para continuar con esta orden del día, y antes quisiera dar también la bienvenida a un muy buen amigo, Salvador Beltrán del Río. Es un honor tenerte en este Senado de la República, un excelente servidor público mexicano en su paso por la Secretaría de Gobernación, con temas muy sensibles para nosotros como el tema de los migrantes, y también por supuesto estuvo en el consulado en Nueva York, y bueno, nuevamente, ¿no?, uno de los temas de esta comisión, insisto, el tema de los migrantes, de todos los mexicanos que se van hacia los Estados Unidos para una mejor oportunidad y pasan también por un calvario, que es el calvario de la frontera, y por supuesto también el calvario cuando se encuentran por allá. Es un honor tenerte en esta mesa. Y ahora yo cedería el uso de la palabra al doctor Stefan Jost, representante de la Fundación Konrad Adenauer, México. Bienvenido. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos y a todas. Muy honrado de poder estar otra vez en esta sala con ustedes. En Alemania se dice, a partir del tercer evento empieza una pequeña tradición. No sé si realmente es verdad, pero estoy muy optimista que realmente con Sinergia Internacional y con el Senado sí se puede establecer una tradición. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política, una fundación alemana, y estamos trabajando en unos 100 países del mundo. Así que por naturaleza todo lo que se refiere a la política internacional, a relaciones internacionales, es un tema que nos ocupa en todos los espacios que estamos trabajando. Y en un contexto donde el gobierno y muchas otras fuerzas dicen que sí es necesario, considera necesario de reposicionar y pensar sobre el reposicionamiento de México en el concierto de los estados internacionales, como Fundación Konrad Adenauer quisiéramos apoyar a este esfuerzo. Y estamos convencidos que más allá del Poder Ejecutivo, porque creemos que la política de relaciones exteriores en muchos países, sobre todo en América Latina, muchas veces es casi cosa exclusiva del Poder Ejecutivo, y muchas veces ni siquiera los congresos se meten mucho. Aquí creo que hay una pequeña diferencia ya marcada en México que saludo, me parece muy importante institucionalmente también, pero creemos también que por las consecuencias y inherencias que las relaciones internacionales tienen, no solamente para gobiernos, sino para la sociedad civil y para hasta los individuos, consideramos muy importante abrir espacios de debate y de intercambio más allá del Poder Ejecutivo o del Parlamento. Por eso en los últimos 2 días realizamos junto con el Colegio de México una conferencia sobre el rol de los poderes emergentes para articular y construir el nuevo orden mundial desde América Latina. Y por eso, dentro de este contexto, nos acompañaron la ex canciller chilena Soledad Alvear, el embajador venezolano Edmundo González y el amigo y colega de Colombia desde hace muchos años, profesor Pastrana. Y estos contextos siempre, digamos, aprovechamos junto con el Senado de Sinergia para ofrecer este espacio de discusión. Así que, senadora, otra vez muchas gracias, que nos abren sus puertas y nos sentimos en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo espero que así sea, que se convierta esto en tradición y que podamos estarnos viendo frecuentemente en este Senado para este tema y para muchos otros temas que le interesan a la región. Y siempre también el papel activo de la Fundación Konrad Adenauer México y la sinergia que hemos podido hacer con ustedes. Muchas gracias. Y ahora cedo el uso de la palabra al embajador
Mundo González Urrutia, representante de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. Adelante, embajador. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Complacido de estar en esta sala hoy y agradeciéndole de antemano el interés que ha puesto usted en lo personal y la comisión que usted preside por el tema del déficit democrático en Venezuela. Su mensaje del 20 de febrero, a los pocos días de haberse iniciado las protestas de calle en Venezuela, despertaron emoción entre los venezolanos. Tenemos nosotros una deuda de gratitud con usted. Le confieso que a más de uno le sacaron lágrimas sus palabras. Ay, muchas gracias. Así que comienzo por decir eso. Ustedes conocen cuál es la realidad de la Venezuela de hoy. Desde el pasado 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas por un grupo de jóvenes universitarios para realizar múltiples exigencias, se generó toda una situación de represión, de violencia, de uso desproporcionado de la fuerza, que ha tenido como resultados los que ya la senadora Mariana Gómez anunció: más de 40 fallecidos, decenas de torturados, documentados por los organismos que velan por el respeto y protección de los derechos humanos y por organismos internacionales responsables de la tutela de estos derechos. En reiteradas ocasiones expresamos al Gobierno Nacional que para el proceso de diálogo fuese efectivo era necesario el cese de la represión excesiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Exigíamos también justicia para todas las víctimas de la represión, liberación de los presos políticos, el desarme verificable de los grupos armados mal llamados colectivos y la desactivación de los mecanismos por medio de los cuales se pretendía desaforar a funcionarios que habían sido electos con el voto popular. También dijimos que uno de los puntos esenciales de la agenda para dialogar era la renovación de los poderes públicos que tenían sus mandatos vencidos o por vencerse, otros vacantes. Para vencer la desconfianza, pedimos la presencia de testigos que nos asistieran y nos ayudaran, y fue así que se designaron a los cancilleres de Brasil, de Colombia, de Ecuador y al representante del Vaticano como testigos de buena fe para que acompañaran este proceso y el posterior cumplimiento de los acuerdos a que llegáramos. También solicitamos que ese primer encuentro fuera transmitido por cadena nacional de radio y televisión, porque los venezolanos tenían derecho a saber cuál era la voz de la oposición que durante 15 años estuvo ausente de los medios oficiales. Transcurridos 30 días del diálogo, estamos en el medio de una crisis. El diálogo se ha suspendido, está congelado y es por exclusiva responsabilidad del gobierno. El país entero quiere diálogo, el país necesita el diálogo. El gobierno debe definirse si quiere o no quiere el diálogo. Que volvamos a reunirnos dependerá de la voluntad y de las acciones que el gobierno demuestre. Hace casi un mes se inició este proceso. Desde entonces hemos celebrado 3 reuniones. La primera, como dije, en una sesión pública y las otras a manera cerrada. Se constituyeron una comisión de seguimiento y 4 comisiones de trabajo. Sin embargo, hemos entrado en una fase de indefinición y la falta de voluntad del Ejecutivo en avanzar en las propuestas presentadas que hicimos para solventar los graves problemas que aquejan a la nación. Se han suspendido las reuniones de los grupos de trabajo, de las comisiones de amnistía, la Comisión de la Verdad, la Comisión de Descentralización y la de designación de los miembros de los poderes públicos.
dado que rechazan la decisión del gobierno de continuar arremetiendo con represión injustificada contra los estudiantes y manifestantes, como lo hicieron la semana pasada, cuando desalojaron los campamentos de estudiantes en varias plazas de Caracas, y como lo hicieron ayer con un grupo de manifestantes que se dirigía a la sede de la Nunciatura Apostólica. ¿Cuáles son los problemas que han sido planteados por la oposición en el marco de este diálogo con el gobierno y que aún a 30 días no reciben respuesta? En la primera reunión con el gobierno se llevaron un pliego de solicitudes de los estudiantes y se subrayó la necesidad de que los estudiantes fuesen recibidos por el gobierno. Ellos tienen sus propios voceros y tienen sus propias exigencias. Al día de hoy todavía no se ha fijado una reunión con los dirigentes del movimiento estudiantil. El 6 de mayo la oposición planteó los problemas relacionados con la Ley de Ordenamiento de Territorio, una ley inconstitucional que perjudica a los alcaldes. Otro asunto pendiente y es muy sensible, es el de los presos políticos y la ley de amnistía, que fue llevado a la mesa desde el primer día del diálogo. Y en una reunión subsiguiente, el día 15, se volvió a tratar el tema. El gobierno rechazó considerar una ley de amnistía, pero sí convino en estudiar casos por casos. Nosotros, en el camino de insistir en el proyecto de ley de amnistía, hemos iniciado el proceso de recolección de firmas para introducirlas posteriormente al Congreso. Hemos nombrado un grupo de parlamentarios para el grupo de trabajo y planteamos una larga lista de presos, pero hasta ahora nada se ha avanzado. Todavía no han respondido a la evaluación que se comprometieron de hacer de los casos de los expedientes de los presos, procesados y exiliados por razones políticas. Se ha debatido la posibilidad de liberar al comisario Iván Simonovic. El 15 de abril se acordó que un médico designado por el gobierno y un médico de la familia de Simonovic le practicaran exámenes, cosa que se hizo durante 2 días. Los 2 médicos firmaron un acta con un informe en donde concluía pidiendo la liberación por razones de salud. Todavía, no solamente que no hay definición sobre este caso, sino que el día de ayer el alcalde de Caracas declaró que eso no estaba contemplado para el gobierno. También planteamos un diálogo en el marco de la situación económica del país, que era indispensable que participaran los trabajadores que legítimamente representan las centrales sindicales plurales de diversas tendencias. Tampoco hay respuesta sobre esto. El 11 de marzo integramos por escrito los aportes de seguridad de la unidad en materia económica. En dichos documentos ofrecimos datos estadísticos y detalles de las medidas urgentes que requiere la economía para que se empiece a reactivar el país. El 29 de abril entregamos al vicepresidente un análisis del plan de seguridad, plan de pacificación, como lo llaman. E hicimos nuestras recomendaciones y pusimos a disposición nuestros técnicos para contribuir a que ese plan tuviese éxito. Propusimos la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para discutir todo lo ocurrido a partir del 12 de febrero. Empezamos a conversar sobre la competencia, el ámbito de sus funciones, la independencia de la misma, presupuesto, alcances. La discusión, estando en curso, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, decidió unilateralmente la creación de una comisión parlamentaria integrada por 5 parlamentarios del partido de gobierno. A esa farsa no nos vamos a prestar y no vamos a asistir.
También los anuncios para las convocatorias a los comités de postulaciones. En nuestra Constitución, el proceso para la designación de los representantes de otros poderes, el poder electoral, los rectores, el contralor, el fiscal, requieren de un proceso de aprobación de legislativa por los 2/3. En este caso, el gobierno necesariamente tiene que contar con nosotros para aprobar, así como nosotros tendríamos que contar con los votos del gobierno para presentarlo. Eso se hace a través de un proceso posiblemente un poco complicado de explicar en este momento, pero que se hacen primero postulaciones ante un comité de postulaciones, las ONG, la sociedad civil presenta sus candidatos. Sorprendentemente, hace muy pocos días aparecieron publicados en 2 periódicos aliados del gobierno estas convocatorias de los comités de postulación, con lo cual echa por tierra cualquier decisión de empezar un proceso imparcial para la designación de estos poderes del Estado. No hay manera de que el diálogo prospere si los voceros del gobierno se dedican a insultar a sus interlocutores, si los voceros del gobierno se burlan de nuestras propuestas y en lugar de colaborar a que haya un clima de paz y de sosiego, lo que hacen es aumentar la represión de las manifestaciones. El gobierno tiene que decidirse si ve esto como una guerra y quiere ganar la guerra, que parece ser la aproximación en la que está dirigida, o si quiere ganar la paz, y es así, y si es así, debe contribuir a crear un clima verdadero de paz. La única manera que existe de que se retomen las conversaciones es que con resultados concretos y no con promesas. Nosotros exigimos la medida humanitaria que libere al comisario Iván Simonovic, el sobreseimiento de las causas contra los estudiantes que han sido detenidos de forma masiva, el diferimiento de la discusión del proyecto de ley para la ordenación y gestión del territorio y la conformación de una comisión de la verdad verdaderamente confiable para todos. El diálogo es una lucha política. La MUD siempre va a seguir trabajando en todos los ámbitos de la lucha política. Solicitaremos una reunión sin el gobierno con los cancilleres de UNASUR que deben de llegar a Caracas en el curso del día de hoy, con el fin de explicarles cuáles son las dificultades que atraviesa el diálogo en este momento. Si el gobierno cree que gana tiempo, está equivocado. Pierde tiempo. La paciencia del venezolano se agota. Si el diálogo tiene éxito, podremos tener nuevos poderes públicos. Si funciona, podremos tener los cambios por la vía pacífica y por la vía constitucional. No me voy a extender más de la paciencia de ustedes, porque entiendo que la canciller Soledad Alvear también va a hacer algunas consideraciones, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para transmitir estas reflexiones a ustedes en un momento muy crítico para la salud de la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por su valiosa intervención. Ahora cedería el uso de la palabra a la licenciada Soledad Alvear Valenzuela, ex canciller de la República de Chile. Adelante. Muchísimas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo, que me permite por segunda vez en este Senado y en esta sala tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hace un mes atrás precisamente estuve aquí mismo hablando en general sobre política exterior y el sistema procesal penal. Y me alegro muchísimo de estar compartiendo en esta ocasión con el embajador para poder analizar un tema de la máxima relevancia, como es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, y señalar con extraordinaria preocupación
algo que me preocupa sobremanera. Creo, y estaba leyendo en las noticias, que me interpreta absolutamente lo que el expresidente Cardoso de Brasil, perdón, lo estaba buscando, señaló después de lo ocurrido en Venezuela, fruto de la suspensión, digamos, de la mesa de diálogo. Cito textual: es escandalosa la posición de América Latina sobre Venezuela. Escandalosa. Yo hago mía las palabras del expresidente Cardoso. Es escandaloso que los países de América Latina, frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, nosotros no seamos más activos para apoyar la mesa de diálogo, para instar en este momento al gobierno de Venezuela para que ponga el mejor de sus esfuerzos a fin de que esto prospere, porque lo que todos queremos es que efectivamente la situación alarmante de Venezuela se resuelva por causas democráticos. Y lo digo como chilena, que vivió activamente la crisis que vivió Chile. A mí me tocó, siendo universitaria, la crisis de Chile por falta de diálogo que terminó con un golpe militar en nuestro país. Y fue una falta de diálogo. Fue un error del gobierno, fue un error también de polarización extrema de las fuerzas políticas, de todas, y en eso hay que ser responsable, en así decirlo. Por ende, cuando existe la posibilidad en Venezuela que personas responsables, porque siempre van a haber en uno y en otro sector personas que pretendan polarizar las situaciones, extremarla para llevarla por otros cauces, ¿cómo no va a ser importante que se apoyen los esfuerzos para lograr una salida democrática en Venezuela? Y creo que en este sentido, recordando y repitiendo que estoy absolutamente de acuerdo con las palabras del expresidente Cardoso, hemos sido tímidos los países en esta materia, extraordinariamente tímidos. Y más aún, creo que en organismos como la OEA hemos tomado posiciones distintas respecto de otros países de la región que han vivido situaciones difíciles, complejas, se han tomado posiciones más activas. Nosotros firmamos una carta democrática de la OEA que debe regir en todos los países, no solo en algunos, en todos los países. Y creo que sería muy importante un pronunciamiento. Con absoluta claridad manifiesto que a mi juicio se está en Venezuela vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y la Carta Democrática de la OEA. Lamentablemente han continuado las violaciones de los derechos humanos fruto de las manifestaciones. No voy a repetir aquí las cifras que tanto la senadora Mariana Gómez del Campo como el embajador ha señalado respecto de los muertos, respecto de las personas detenidas, respecto de las torturas. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha leído el informe de Human Rights que preside Vivanco respecto de las torturas en Venezuela, descritas con la crudeza con que ellas se cometieron.
probadas en jóvenes de 5, de 15, 16, 17 años, violados, vejados. No puedo describir algunas, porque no tengo palabras para poder señalarlas. Y cuando uno las lee, uno dice, pero ¿cómo permanecer indiferente frente a esta situación? No me lo explico. Entonces, en este contexto, creo que nosotros debemos instar desde todos los ámbitos para que con la noticia, bueno, lamentable que conocemos el día de hoy de la suspensión de la mesa de diálogo, instar a que el gobierno dé respuesta. Yo entiendo que si hay un conjunto de compromisos positivos, yo amanecí triste hoy día, pero yo traía una visión de avances de lo que se estaba logrando. Contenta estaba. Y yo me iba a referir a esos avances y a la proyección de esos avances en una salida que lo habíamos estado conversando en estos días con Eduardo. Lo habíamos estado conversando, estamos desde el lunes juntos en la conferencia que participamos sobre política exterior de América Latina en relación al orden mundial, y hasta que recibimos las noticias. Yo tengo aquí anotado algo completamente distinto a lo que estoy diciendo, porque cambió el escenario. Pero junto con esto, yo quiero destacar que además en Venezuela tenemos otros problemas muy graves que pueden llevar a exacerbar aún más la situación, que son una inflación acumulada que es tremenda, que son cifras realmente increíbles. La cifra interanual de un 59,4%, y la inflación en el rubro alimentos, que es la comida diaria, es de 79,2%. 79,2%. Eso golpea el bolsillo, la alimentación de los hogares día a día. El índice de escasez en enero de este año era alrededor del 28%. 100 productos, de cada 100 productos, 28 ya no se consiguen en el mercado. Ha habido más de 200.000 homicidios en Venezuela durante los últimos 15 años, más del 90% de los cuales han quedado impunes, según el Instituto de Investigación Independiente del Observatorio Venezolano de la Violencia. Hubo más de 25.000 homicidios solo en el año 2013, con lo que Venezuela se encuentra entre los países con mayor cantidad de asesinatos del mundo. El tipo de cambio oficial es de aproximadamente 6 bolívares por dólar, pero en las casas de cambio de divisas la tasa alcanza 8 veces, en torno a los 50 bolívares por dólar. ¿Perdón, 70? Y quizá cuánto está este momento, porque todo esto va cambiando. La deuda externa ha crecido 5 veces en 8 años, llegando a casi 100.000 millones de dólares. No sé si me corrige. ¿Más? 114.300. Me tiene que ir corrigiendo. El Estado controla la mayor parte de los canales de televisión y estaciones de radio, si no todas, Eduardo. Son 10 canales de televisión oficiales, incluyendo en esos 10 canales un canal de la Fuerza Armada, un canal de la Asamblea Nacional y 3 canales de televisión digital. O sea que en total son 13 canales de televisión difundiendo propaganda las 24 horas al día. Y en el caso de la emisora de la Asamblea Nacional, cuando un diputado de la oposición está en el uso de la palabra, las cámaras enfocan al techo del edificio. O sea, hay un pluralismo de información enorme. Y según varias encuestas, creo que Eduardo trae algunas, no sé si son de las mismas, aproximadamente el 80% de los venezolanos considera que el país está en crisis. Ha habido llamados al diálogo de parte de todas las organizaciones, pero ya vemos cuál es el estado de diálogo.
A mi juicio, y así lo ha señalado Ramón Guillermo Aveledo, el diálogo debe traer resultados concretos. Uno puede dialogar, pero evidentemente tiene que existir resultados concretos para que el diálogo sea fructífero y sea realista. Yo quisiera decir, por la experiencia vivida en nuestro país, que nosotros debemos intentar convencer a nuestros gobiernos de tener un rol más activo. Creo que ha sido insuficiente, ya lo había dicho, y debemos tratar de cambiar las resoluciones que se han producido en la OEA, en UNASUR y en todas las entidades que se pronuncian respecto al particular. Espero que sea fructífera la reunión de los cancilleres que van a tener, de manera tal de poder seguir adelante. Termino manifestando lo siguiente. A mí me tocó, algo comenté la vez pasada cuando estuve en este mismo Senado, a mí me tocó no participar, pero ¿quién fue aval del diálogo entre Salvador Allende y Patricio Aylwin, que era el presidente del Senado en ese entonces, en el 73? El cardenal Raúl Silva Enrique, muy conocido. Él fue la persona que trató, ¿no es cierto?, de lograr alcanzar posiciones para lograr un entendimiento, porque todos veíamos lo que iba a pasar si no se lograba el entendimiento. Yo trabajaba con el cardenal, en ese entonces estudiaba Derecho, y el cardenal me pidió colaboración, entonces yo no estaba en la mesa donde yo estaba afuera. Y bueno, el presidente Allende iba a consultar con los partidos que lo apoyaban, y la verdad que el diálogo no fructificó, lamentablemente. El presidente Allende tenía salida, él ofrecía un plebiscito con la renuncia al Congreso, renuncia de él, ofrecía una salida que no fuera la salida de fuerza, pero no tuvo el apoyo de sus partidarios. Y ocurrió el drama que significó una dictadura cruel, brutal, 17 años en nuestro país. Si el diálogo hubiese fructificado, habría existido una salida democrática y nos habríamos ahorrado 17 años de horrores en Chile. Entonces, cuando uno ve polarización en los lenguajes, cuando uno ve las situaciones que se producen a diario, créanme que a mí me produce angustia, porque precisamente Venezuela fue un país, al igual que México, debo decirlo, tremendamente acogedor de los chilenos que llegaron fruto de la dictadura en nuestro país, de los que sufrieron. Entonces, siento que nosotros tenemos un deber de solidaridad mínimo entre los países para poder, sobre todo, apoyar para que se eviten situaciones mayores que no sé las que se podrían producir, pero yo sé la que se produjo en Chile, y sé además de la solidaridad que tuvieron los países del mundo cuando nosotros vivíamos dictadura. Lo sé. Entonces siento que no podemos permanecer indiferentes. El Senado y la Cámara de Diputados en Chile emitió pronunciamiento a favor del diálogo, apoyando, por cierto, el mismo diálogo, repudiando los hechos de violencia. El partido político al cual yo pertenezco, que es la Democracia Cristiana, tuvo un pronunciamiento muy explícito sobre el tema, los términos que yo he señalado, pero yo también esperaría de mi gobierno de Chile, y esperaría de otros gobiernos una participación
mucho más activa de la que se ha tenido hasta ahora. Y guardo dos esperanzas: que el diálogo pueda continuar con respuestas concretas, y la responsabilidad hoy la tiene el gobierno de Venezuela. Y dos, abrigo esperanza de una mayor solidaridad de los países de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Soledad Alvear por su intervención. Y ahora cedería el uso de la palabra al doctor Eduardo Pastrana Buelvas, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Adelante. Buenos días para todas y todos. Agradecerle a la senadora Mariana Gómez del Campo por esta invitación tan gentil, a mis colegas de mesa, la ex canciller de Chile, Soledad Alvear, y al colega Edmundo González Urrutia, con quien ya tuve la ocasión de compartir una mesa de discusión durante el evento que estuvimos realizando en los últimos días. Y a la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha facilitado la posibilidad de encontrarnos aquí y poder dialogar sobre aquello que nos convoca con respecto a los procesos políticos y a las distintas cuestiones que plantean retos a la región, y este es el caso particular de la crisis de Venezuela. Desde Colombia, y obviamente las pinceladas que aquí traigo vienen desde la perspectiva de un país vecino. La historia de Colombia y Venezuela han estado unidas tanto a lo largo de la colonia como durante la época republicana, a tal punto incluso que en los últimos años con la Konrad Adenauer desarrollamos una línea de trabajo para tratar de comprender un poco y arrojar luces sobre las distintas tensiones que se venían dando entre Colombia y Venezuela, y titulamos ese programa Vecindario Agitado: Colombia y Venezuela entre la conflictividad y la hermandad. Con esto quiero decir y señalar un aspecto que es primordial con relación a las tensas, pero al mismo tiempo dinámicas e interdependientes relaciones que han existido entre Colombia y Venezuela en las últimas décadas. La frontera del Táchira y la frontera de Santander, para que ustedes tengan una idea, es el noreste de Colombia, es de las fronteras, o quizá la frontera más dinámica de Sudamérica, donde más se presentan interdependencias de tipo cultural, social, sobre todo lo que tiene que ver de la relación entre familias. Ahí es muy difícil y se diluyen las fronteras entre colombianos y venezolanos, y se comparten incluso acentos imaginarios, la misma música, pero al mismo tiempo los mismos problemas. Porque tanto el conflicto colombiano como la crisis en Venezuela, la crisis de estabilidad política, el desmoronamiento del Estado de Derecho, el auge del autoritarismo, ha generado un desbordamiento al lado y lado de la frontera, y ha impactado sistémicamente las relaciones entre ambos países. Ustedes recordarán cómo durante la última década y media las relaciones entre Colombia y Venezuela fueron muy tensas, sobre todo durante el momento en que entre el 2002 y el 2010 coinciden Hugo Chávez y Álvaro Uribe,
quienes al comienzo, y sobre eso hicimos una serie de reflexiones, a pesar de las distancias ideológicas que existían, había ciertos rasgos que compartían, y sobre todo frente al personalismo no tenían el mismo carisma, pero ambos ejercían un liderazgo carismático, pero demasiado personalista, y que a la postre, a pesar de las iniciativas que hubo de cooperación y el auge que tuvo incluso el comercio entre los dos países hasta el 2008, condujo a la crisis, y sobre todo porque el gobierno venezolano en cabeza de Chávez ha intervenido históricamente en el conflicto colombiano en las últimas 2 décadas, y sobre todo porque se le ha brindado refugio y apoyo a uno de los actores armados, que es quizás el actor que más ha tenido un peso dentro del conflicto colombiano, y es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego de que los servicios de inteligencia colombiana señalaran la existencia de campamentos al otro lado de la frontera, donde estaban gran parte de los miembros del secretariado de las FARC, y de encontrar una serie de pruebas, después de que el gobierno diera de baja a uno de los cabecillas del secretariado de las FARC, Raúl Reyes, que presentaban la evidencia incluso el financiamiento que había por parte del gobierno venezolano, de las FARC. Esto desató una crisis bilateral que casi puso al borde de la guerra a los dos estados. Incluso esto condujo al rompimiento de las relaciones entre ambos países, lo cual ha tenido un impacto desde entonces tanto en lo económico, en lo político e incluso en lo social. El gobierno de Juan Manuel Santos, que sucede al gobierno de Uribe, trató desde un comienzo, algunos lo señalan como una estrategia pragmática de buscar un restablecimiento de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, y de regresar al espacio suramericano, y que a la postre va a conducir a uno de los objetivos que ha caracterizado el gobierno de Juan Manuel Santos, y es cómo buscarle una salida política al conflicto armado interno colombiano que ya lleva más de 50 años. Y allí Juan Manuel Santos tiene que entrar a negociar con el gobierno venezolano, y no se puede desconocer que fue el difunto presidente Chávez quien va a jugar un papel clave para que las FARC se sienten a negociar con el gobierno colombiano, a partir de reconocer que hay una derrota estratégica y la misma incidencia del gobierno de Cuba por la influencia que tiene en el gobierno venezolano. Pero dentro de ese equilibrismo que se logra está la presencia de Chile también en la mesa de negociaciones como país acompañante del proceso, está Noruega, y hay otros países observadores y distintas organizaciones. Con este escenario que les estoy dibujando, quiero simple señalar que a Colombia en particular le impacta y le preocupa mucho lo que pueda estar pasando en Venezuela. Y la lectura que hace el gobierno colombiano, y muchos lo hemos señalado, en cierto sentido el gobierno colombiano se ha convertido en una especie de rehén en materia de política exterior frente a la crisis de Venezuela, porque las pocas veces que el presidente Santos se ha atrevido a opinar en contra del libreto esperado, y la vez que recibió, por ejemplo, al líder Capriles en el Palacio de Nariño, y después cuando hizo ciertas observaciones sobre la necesidad del diálogo, inmediatamente hubo nuevos atisbos de crisis, y una de las amenazas que se planteó es poner en riesgo quizás el apoyo que se le venía dando al proceso de paz en La Habana. Pero al mismo tiempo hay una serie de interdependencias de naturaleza económica
pero también de desestabilización fronteriza. Yo señalaba esa frontera bilateral y común y muy dinámica, porque uno de los grandes problemas que la crisis tanto en Venezuela como el mismo conflicto en Colombia ha generado es la fragilidad del Estado y de las instituciones en esa zona. Y eso ha implicado un aumento de la criminalidad al lado y lado de la frontera, la presencia de grupos irregulares de todo tipo, pero que se ha agravado fundamentalmente por el negocio del narcotráfico, ya que uno de los grandes problemas que hoy exigen, y eso tiene que ver mucho con la crisis en Venezuela, es que la zona del Catatumbo, que produce un corredor hacia el Golfo de Maracaibo y toda lo que es la parte central de Venezuela, se ha convertido en uno de los corredores más importantes de la salida de la cocaína de Colombia hacia Europa, donde están involucrados, y esto ha sido denunciado abiertamente, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, y especialmente algunos que tienen mucha incidencia en las estructuras de poder. Con esto quiero simplemente señalar cómo lo que pasa en Venezuela, el agravamiento de la crisis tiene unas repercusiones más allá de las fronteras, y no solamente tendría un impacto desestabilizador con respecto a Colombia, sino creo que el continente entero no se puede dar el lujo de que Venezuela se conduzca a una especie de abismo de inestabilización, sobre todo por la magnitud del impacto, la tragedia humanitaria que eso implicaría. La crisis de Venezuela ya impacta las relaciones con los demás países del continente. El antecedente que se produciría en términos del retroceso con respecto al consenso democrático que hemos venido trabajando en las transiciones desde la década de los 90 y finales de los 80. Y además de ello, se rompería esa idea en que hemos venido avanzando, como la defensa de los derechos humanos constituye uno de los bienes públicos regionales que se han venido construyendo y frente a los cuales se ha venido tomando conciencia en los últimos años en cada uno de los países del continente. Por esta razón me uno a la petición o a la apelación que señalaba la ex canciller de Chile, Soledad Alvear, y es que en esto no podemos dejar solos a Venezuela. Y aquí me parece que la influencia que podamos tener con respecto a nuestros gobiernos, y en esos estamos llamados no solo los que hacen parte del sistema político, sino hoy en día los miembros de la sociedad civil, entiéndase, medios de comunicación, formadores de opinión, generadores también de opinión que pueden incidir en la toma de decisiones, y aquí estamos los académicos, aquellos que nos ocupamos del análisis de los procesos políticos de nuestro continente, de plantear la necesidad de darle visibilidad, que aquí hay que extenderle la solidaridad a Venezuela, que aquí hay que hacerle ver a nuestros gobiernos que es necesario que al interior de organismos como la UNASUR, en este caso, porque una de las cuestiones curiosas en estos procesos de repolitización que se han dado en el continente y especialmente en Sudamérica, es UNASUR, a pesar de su escasa institucionalidad y la falta de dientes, como señalamos algunos de nosotros, de todas formas ha servido de espacio para tratar de desactivar y buscarle salida a algunas crisis regionales. Y esto fue claro en la crisis que hubo entre Colombia, Venezuela y Ecuador, la tentativa de asonada que hubo en Ecuador, la crisis que se va a dar en Bolivia, y por qué no puede jugar un papel importante ahora en reactivar y buscarle una salida política a Venezuela. Pero aquí es importante visibilizar, aquí es importante generar opinión.
Lamentablemente, organismos como la OEA se han quedado atrás de las expectativas y simplemente se han limitado a dar ciertas recomendaciones que en la práctica no juegan ni han tenido la incidencia que podrían tener de acuerdo a las competencias y al rol que pudieron haber jugado y han jugado en el pasado desde una perspectiva histórica. Y por eso finalizo con esto: depende de todos nosotros de que sumemos esfuerzos desde nuestras distintas esquinas para que no olvidemos, no dejemos que se invisibilice la situación en Venezuela. Venezuela somos todos nosotros, y eso implica que nuestra tarea es precisamente aportar un grano de arena para que se le busque una salida política y para que no permitamos que se siga deteriorando ni el Estado de Derecho, ni que avance el autoritarismo. No regresemos, como lo señalaba la canciller Alvear, a que los fantasmas del pasado resurjan en nuestro continente y que estos bienes comunes, los cuales nos han costado mucho a lo largo de nuestra historia en los últimos años, como son los derechos humanos y sobre todo lo que tiene que ver con las libertades políticas y las libertades civiles, no retrocedan y podamos defenderlos, y en América Latina podamos tener nuevamente una Venezuela democrática y una Venezuela estable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. También quiero darle la bienvenida al embajador Julio Fessler. Es un honor tenerlo por aquí. Tiene una carrera brillante en materia diplomática. Fue embajador en la India, entre muchos otros espacios que ocupó. También fue diputado federal. Es un honor tenerlo por aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo cedería el uso de la palabra al embajador Edmundo González Urrutia, que quiere compartirnos unas encuestas. Y para no terminar en esta onda tan negativa, yo tengo en mi poder no menos de 5 o 6 encuestas recientes con trabajos de campo entre marzo y abril, pero todas tienen el mismo patrón, y que es lo que en buena medida explica las razones por las cuales el gobierno está debilitado, contra la pared y optando por la radicalización. Yo hice al azar, tomé algunas de los rasgos más relevantes. De Consultores 21, ¿hay razones para protestar? 60.4% dijo que sí. ¿Es Maduro culpable de la escasez? 63.3% respondió que sí. ¿Ha tenido usted que hacer fila para adquirir algún producto? 80% dijo que sí. ¿Cómo está el país? En decadencia, 44.4%. Progresando, 28%. Estancado, 26%. ¿Cómo percibe usted la situación del país? Bien, 31%, mal 68.2%. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Nicolás Maduro? Buena 44%, mala 56%. Credibilidad de Maduro, miente 54.7%, dice la verdad 40%. Respaldo al liderazgo de Maduro o a nuevos liderazgos. Sobre nuevos liderazgos se expresaron 74%. De ERCON, definición por bloques políticos. Opositor, 55%. Oficialista, 32%. ¿Cómo cree que van las cosas? Mal, 70%. Bien, 23%. Comparando con hace un año, está peor, 72.3%. Perspectivas a corto plazo, no, 68%. Responsabilidad de la crisis en el gobierno, 54.7%. Evaluación del gobierno, 61% negativa. Percepción del país, dictadura, 53.7%. Democracia, 36%. Por una salida constitucional, de acuerdo, 51%.
7, en desacuerdo 24. Sobre rechazo al modelo cubano, 70% en contra. Concluyo con esta de un sociólogo que dirige un proyecto de estudios sociales y de la pobreza en la Universidad Católica, Andrés Bello. Las conclusiones a las que él llega es un agotamiento del modelo populista, contradicciones entre pragmáticos e ideológicos, destrucción del aparato productivo. Las cifras de inflación que se refirió Soledad Alvear, 56% en alimentos y 56% a nivel nacional y 79% en alimentos, 25% el desabastecimiento, las cifras de violencias, homicidios el año pasado, 24.760, censura a los medios, persecución y criminalización a la disidencia. Concluye diciendo: el peor momento para el gobierno en los últimos 11 años. Más represión, contradicciones internas, tendencia hacia la moderación obligada. Esto puede justificar en parte estas actitudes que estamos viendo del gobierno. Muchísimas gracias, y ahora abrimos el espacio. Si alguien quiere tomar la palabra, bienvenido, bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí celebro el activismo que esta legislatura ha tenido en materia de política exterior. Hace tiempo creo que no se veía un activismo de este tipo. Le agradecemos a toda la comunidad de especialistas de relaciones internacionales que usted presida una comisión tan activa. Y la verdad creo que coincido con todos los aquí presentes con que es muy importante que no perdamos de vista qué está pasando en Venezuela, y es muy importante que México tenga un papel más activo, desde luego, frente a la crisis. Creo que la pregunta que nos hacemos todo es qué significa ser un país más activo en esta crisis, y cuál es el tipo de mecanismos que conviene a los venezolanos que México apoye. Porque al final del día la pregunta acá es cómo se puede contribuir a lo que la ex canciller Alvear había dicho, que es que fructifique el diálogo, que realmente los venezolanos puedan entenderse mejor entre ellos y ser acompañadores y facilitadores de un diálogo que sea fructífero y que dé frutos. En ese sentido, mi pregunta va por este lado, embajador, porque lo que ha hecho la Cancillería de México, digamos más explícitamente, es declarar que apoya el proceso que los cancilleres de UNASUR están llevando a cabo, y que se suma a la idea de que sea ese el mecanismo regional que facilite el diálogo en términos de la comunidad internacional. Y creo que se llegó a esta decisión porque se vio que en la OEA se bloqueaban continuamente las decisiones, y que por lo tanto continuar sometiendo a votación este tema en la OEA desprestigiaba a una organización que es importante y que hay que cuidar, porque pues no llega a resoluciones, con lo cual la pelota pasó a UNASUR. Y mi pregunta en todo caso sería si usted nos podría dar luces y orientarnos, si usted cree que sería conveniente que México continúe con la política de privilegiar el apoyo a UNASUR como el mecanismo regional, y si le parece que esto es correcto, que esto es útil, que realmente el activismo mexicano no significa ser protagónico, no significa estar en la primera línea, sino tratar de articular en una diplomacia más silenciosa y quizá desde atrás, porque no somos miembros de UNASUR, ¿verdad? Pero buscando que este mecanismo sí rinda los frutos necesarios. No sé cuál es su visión sobre eso. Gracias. Le comento, nosotros tenemos un registro cuya versión actualizada que tengo en mis manos es del 7 de mayo. Yo no sé si tú tienes una más reciente, María. Donde recogemos poco más de 200 declaraciones, pronunciamientos, comunicados internacionales sobre los acontecimientos en Venezuela. Esas expresiones van
por supuesto, desde solidaridad con el gobierno de Venezuela, que hicieron en los primeros días del inicio de las protestas por los sospechosos habituales, ¿no? Cuba, UNASUR, Uruguay, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero ese grupo representa el 14% del total de los registros que tenemos en este cuadro. La gran mayoría, el otro cerca del 70 y tantos %, son pronunciamientos que expresan preocupación por la situación de Venezuela, solidaridad con las víctimas, llamados al diálogo, exhortaciones al gobierno a que se ponga un cese a la violencia. Por supuesto que en ese amplio abanico hay unas que tienen una valoración y unas declaraciones mucho más fuertes. Las declaraciones hechas por el Parlamento Europeo, las declaraciones hechas en el Senado de los Estados Unidos, de las Cortes Españolas, son mucho más contundentes y ha sido, a nuestro juicio, producto de esta presión lo que obligó al gobierno a tener que sentarse a hablar con un sector que por 15 años se negó a reconocer, que utilizó cualquier clase de epítetos para llamarlos. El gobierno, nosotros somos desde parásito para abajo. A eso se refería y con esos se tuvo que sentar a conversar para buscar una solución a esta crisis. Por eso, todos esos pronunciamientos, obviamente, aquí está el suyo, senador, y les reitero, hay una gratitud inmensa por esa declaración. Así que sí son necesarios y por supuesto que nos gustaría que todos los pronunciamientos y fuesen en ese sentido. Una exhortación mucho más firme, mucho más fuerte para recuperar la legitimidad de la democracia en Venezuela. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este foro y a la senadora Mariana Gómez del Campo, a la Fundación Konrad Adenauer y a Rodrigo Iván por esta serie de encuentros que nos ayudan a ver, a conocer realmente la perspectiva desde los actores que lo están viviendo. Y a mí me sorprende muchísimo la situación en Venezuela, como a muchos mexicanos. Tengo, de hecho, a varios amigos venezolanos que están allá pues, peleando, están allá defendiendo la democracia en Venezuela y recientemente como que se ve que tienen ese temor de que los secuestren, de que los maten, de que mueran, pero tienen esa esperanza como más viva, como que está surgiendo una esperanza de que pueda cambiar el régimen. Y yo no sé, bueno, mi pregunta es en ese sentido el régimen que está viviendo Venezuela parece una situación insostenible. La situación social es durísima, la situación económica también, o sea, hay desabasto, como lo mencionaron. Las encuestas ya antes posicionaban a Hugo Chávez con el 60% de aprobación, ahorita lo mencionan con 30% de aprobación. Yo no sé si la situación llegue a un punto en el que el gobierno caiga, y esa es mi pregunta, si caerá el gobierno y habrá democracia, o si realmente se va a radicalizar todavía mucho más y se va a dar un golpe de Estado de algún sector militar, o si Maduro va a permanecer pues ya todavía en una dictadura todavía mucho más represiva, mucho más fuerte. Gracias. Respondiendo directamente a la pregunta, nuestra postura con relación a eso ha sido clara, diáfana y reiterada. Nosotros trabajamos por un cambio pacífico, democrático, electoral y constitucional. Las salidas de fuerza no nos llaman la atención. Obviamente que dentro del oficialismo, como buen partido con una impronta militar muy marcada, habrá quienes estén apostando a una salida de fuerza, pero eso es lo que menos nos conviene a nosotros. Nosotros apostamos a una salida electoral
Y por esa razón, porque la salida, todo pasa por una salida electoral, todas las vías constitucionales terminan en una vía electoral, bien sea un referéndum revocatorio, bien sea unas elecciones parlamentarias previstas para el año que viene, bien sea la renuncia o bien sea la convocatoria de nuevas elecciones, pasan por un proceso electoral. Y por eso es nuestro empeño en lograr una renovación de los poderes públicos equilibrada. Y cuando decimos los poderes públicos hacemos particular énfasis en el Consejo Nacional Electoral, donde 4 de sus 5 rectores son fichas del partido de gobierno, donde 23 de los directores regionales del Consejo Nacional Electoral pertenecen al partido de gobierno, y no solamente eso, sino que son los responsables del área electoral dentro de su organización. Muchas gracias, Salvador Beltrán del Río. Adelante. Muchas gracias, senador, y agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana. También a muchos saludar a la doctora Alvear, hace tiempo que no la había visto, al embajador González, al doctor Pastrana, a la doctora Natalia Santalamá, que también me ha gustado saludarla. Yo coincido con el análisis que hace justamente la doctora Santalamá, en el sentido de, y sería una pregunta que yo le haría al al embajador González, en el sentido de decir, ¿qué se requiere ahorita para obligar al gobierno a sentarse? O sea, me tocó seguir la sesión pública de la primera sesión del debate, de la reunión, perdón, que se dio con el presidente Maduro, el líder Capriles, el alcalde Capriles. En el mismo momento en que estaban dialogando, Elías Agua, el alcalde Rodríguez, el Diosdado Cabello, mandando mensajes que no lo bajaban de animal y de cosas más, de asesino, de 20,000 cosas. Y no se diga la vocera incluso del gobierno venezolano, hermana de Jorge Rodríguez, por cierto, que dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Digo, yo honestamente, jamás en la época en las que nos tocó, aquí no me dejará mentir el embajador Julio Fedler y la propia senadora, pues nos tocó estar en negociaciones, pero jamás en ese nivel, por el amor de Dios. O sea, sí es una situación, y sí debo de decir que he sido un gran seguidor de este esfuerzo que están ustedes haciendo, debo decirle, y también agradezco también, y por ahí le mandé un correo a la senadora también, del agradecimiento de un buen amigo mío, embajador mutuo también, Leopoldo Martínez, del Centro para el Desarrollo de la Democracia en las Américas, en Washington, ex legislador venezolano, y que le tocó padecer una serie de situaciones también muy complejas, y el agradecimiento y el aprecio de la manifestación que expuso en tribuna la senadora Gómez del Campo en su momento. De veras que el reconocimiento que se le dio, la difusión que se le dio y cómo se acogió en Venezuela y en otros países hermanos. Pero sí, realmente sí me preocupa de que ahorita pues se haya roto el diálogo. Entiendo las razones, pero entonces pues no entiendo por qué se llegaron a sentar desde la primera ocasión, cuando tenían, insisto, unos ataques terribles, no nada más Enrique Capriles, sino los demás integrantes del movimiento y de la mesa de diálogo, que oye, de una serie de ataques en lo personal incluso, que dice, bueno, pues aquí no puedo estar definitivamente. Y sí es muy lamentable. Yo coincido también con el doctor Pastrana, de que la gran preocupación a nivel regional que esto está generando, digo, realmente en la época en la que estuve en la Cancillería, pues nos tocó vivir crisis, no a este nivel, debo decirlo, pero bueno, encontramos esquemas de diálogo por ejemplo, menciono uno de ellos, luego el golpe de Estado en Honduras, que logramos llevarlo a sentarnos en la OEA a dialogar de esto, en donde los países centroamericanos
los cancilleres, y reconozco, y lo decía hace poco con unos colegas, del actual presidente electo Varela en Panamá, un actor fundamental para volvernos a buscar una mesa de diálogo, el canciller también costarricense Bruno Estaño también, que fueron grandes actores para buscar un diálogo en Venezuela y que no, perdónenme, en Honduras, y que no lo hemos logrado aquí. Y yo en lo personal no creo que UNASUR sea el mejor foro para hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, cedemos también el uso de la palabra al embajador Julio Fessler y después ya para responder las preguntas al embajador Edmundo González Urrutia. Adelante. Yo no puedo desaprovechar la estancia de la ex canciller de Chile. Esta condecoración que tengo es chilena. ¿Sí? Y coincide en aquellos momentos en que estábamos desarrollando con un ímpetu apasionado la integración latinoamericana en ALALC, que ya después ha tenido distintos avatares. Pero hablando de la integración latinoamericana y la familia latinoamericana, que es nuestro tema hoy, a todos nos preocupa lo que pueda estar sucediendo en Venezuela. Se ha tenido experiencia en el establecimiento de regímenes socialistas en algunos países latinoamericanos. Yo personalmente viví algún tiempo el montaje del sistema socialista en Nicaragua, que es muy doloroso para el pueblo. Acaba imponiéndose a fuego y a muerte. No hay que tener esta situación en Venezuela. Pero hay una enseñanza que nos da la experiencia en muchos conflictos internos y también regionales. Por muchas muertes y violencias que se susciten, y mucho dolor humano y mucho sacrificio que acontezca, la ironía es que todo termina en el tapetito verde de las negociaciones. Y los microfonitos enfrente, y los identificadores, y las días, semanas, quizá meses, a veces años de negociación. Hay casos en este planeta Tierra en este momento de negociaciones que parecen ser sine die, pero es mejor estar en la negociación y hablando y tratando de encontrar niveles de acuerdo antes de permitir que las pasiones populares cobren vidas. El caso concreto de Venezuela requiere una acción por parte del gobierno mexicano, y aquí estamos en el Senado. Creemos mucho en la diplomacia parlamentaria y sin duda, si es que no la he hecho, estoy fresco en este tema, apenas llegó hasta tarde ahorita, pero el Senado mexicano sí está llamado a reiterar, si ya lo hizo, o bien expresar con firmeza la voluntad que tiene el Senado mexicano de que las conversaciones en Caracas entre el gobierno y los que representan un porcentaje tan importante de oposición puedan llegar a buen fin. El gobierno de Maduro está muy dependiente de exportaciones a un país que pronto habrá, por razones económicas y estructura energética, de terminar estas compras. Venezuela no tiene el gobierno venezolano no tiene un piso fuerte para seguir sosteniéndose indefinidamente. Razón entonces por lo cual es muy necesario evitar violencia, insistir en el proceso electoral que se acaba de mencionar, que es indispensable, y que la opinión internacional haga entender al presidente de la República la necesidad que hay de respetar la voluntad electoral libremente expresada con observadores internacionales, y que tarde o temprano, sin necesidad de muertes o violencias, esta solución se llegará. Así es que ánimo, seguir en la negociación, y desde luego estoy seguro que el gobierno mexicano está en favor de que continúe esto y que no haya violencia ni muertes por cosas que terminan en la negociación
después de todo, indefectiblemente. Muchas gracias, embajador Julio Fessler y el embajador Salvador Beltrán. Yo comparto. Le confieso que ayer estuve preguntándole a varias personas en la conferencia quién era usted, porque tengo toda la certeza de que lo conozco de alguna parte donde nos hemos cruzado, pero no, todavía no logro identificarlo, lo haremos luego. Mire, la única razón por la cual el gobierno se sentó en la mesa de diálogo, la mesa de negociación, fue por la presión internacional. Así que la única forma en esta circunstancia en que nosotros podemos presionar al gobierno es mediante la continua reafirmación de pronunciamientos, exhortos como el que se promueve la senadora Mariana Gómez en el Senado, declaraciones como la que ha hecho el Parlamento Europeo, resoluciones, 4 pronunciamientos que están registrados aquí, ha hecho el Parlamento Europeo sobre la situación venezolana. 2 de ellos con votación unánime de todas las fuerzas políticas, lo mismo que ocurrió en las Cortes de España. Pronunciamientos de las organizaciones políticas internacionales, sea OTCA, Internacional Socialista, la Unión de Partidos Liberales de América, declaraciones y manifestaciones de adhesión por parte de los congresos y senados y diputados de la región. Todo eso, una declaración, por ejemplo, suscrita por 99 expresidentes de la región, que fue muy, pero muy contundente. Bueno, todas esas cosas sumadas son las que obligan y ponen a un gobierno como este contra la pared y obligarlo a sentarse en una mesa de negociación. Porque a fin de cuentas, a estos gobiernos sí les interesa la opinión pública internacional. Y ese es uno de los pocos elementos que, evidentemente, nosotros quisiéramos mucho más. Nosotros quisiéramos que en el Consejo Permanente de la OEA se exigiera un debate como el que planteamos y donde la primera vez ni siquiera se dio. Fue rechazado de plano, sacado de la agenda. En una segunda oportunidad, cuando una diputada, hoy en día desaforada del Parlamento por arbitraria decisión del presidente de la Asamblea, tampoco se pudo hacer. Sin embargo, en esa oportunidad, 8 países de la región votaron a favor de una sesión pública. Así que ese es el tipo de acciones que nosotros tenemos que insistir, ese es el tipo de acciones que en su momento llegan a brindar resultados. Y nosotros estaremos en algún momento debatiendo en el Consejo Permanente de la OEA la aplicación de la Carta Democrática a un gobierno que se ha quitado todas las caretas, que si tuvo bien un origen democrático, hoy se ha apartado de él completamente. Muy bien, muchísimas gracias, embajador. Ahora cedo el uso de la palabra para la parte de conclusiones al maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional México. Adelante, Rodrigo Iván. Gracias, senadora Mariana. Es un gusto poder compartir estos esfuerzos por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Gracias también a la Konrad Adenauer y gracias también a todos los miembros del panel, al embajador, al catedrático de Colombia y a nuestra amiga Soledad, ex canciller de Chile. También gracias a todos los que nos han acompañado y podríamos dejar muy asentado un primer punto. El régimen de Venezuela tiene ya unos problemas que trascienden la narrativa y el discurso oficial de una manera pasmosa. Yo recuerdo la última vez que estuve en Venezuela, lo primero con lo que me topé fueron unos banners, unos cartelones de piso a techo gigantescos que hablaban sobre los triunfos del gobierno bolivariano y hablaban de
consumo, hablaban de producción, hablaban de vivienda, hablaban de una cantidad de cosas que cuando uno se deja llevar, pues nada más por la imagencita, pues dices, wow, estoy llegando a un gran país con una prosperidad enorme. Pero basta salir de la parte de las maletas para toparse con la realidad. Una veintena de personas que te atacan para cambiar dólares. Una cosa en verdad muy fuerte. Segundo punto, si uno tiene hambre y quiere consumir unas arepas en la arepería que está saliendo de la zona de resguardo del aeropuerto, pues te dice con una muy mala cara, pues que no puede vender ninguna arepa porque no hay harina para hacerlas. Y de ahí para adelante uno puede ir corroborando lo que sucede. Agotamiento del modelo populista, la destrucción de la infraestructura productiva, el desabasto, la censura, la persecución a la disidencia, una represión cada vez más brutal y unas severas contradicciones en lo que es el régimen mismo. Esto pues deja muy mal parado al discurso del gobierno de Maduro, que está ya desconectado completamente de la realidad, y utilizando algunas reflexiones que hacía Carlos Castillo Peraza hace algún tiempo, en estos gobiernos se va pasando de lo que es una república, que la expresión latina de la cual nace es res publica, una cosa de todos, se van transformando en otra expresión latina, exactamente contraria, una cosa nostra. Ya no es una res pública, sino una cosa nostra de un grupo enquistado en el poder que hace usufructo fuerte de eso. Se va pasando de lo que es la democracia a la univerbocracia, de aquel grito que pues muchos conocemos por los medios del expropiese, ¿no? Y pasa al encarcélese, porque así es, grita y se encarcela a la persona. Esto lleva a una situación bastante fuerte en donde la irrupción de una violencia más fuerte, coincido con el embajador, no creo que lleve a buen desenlace, porque una situación de violencia fuerte, creo que quien saldría ganón sería, por ejemplo, un Diosdado Cabello, que pues espera el momento oportuno para dar el salto, tumbar a Maduro y quedarse con el poder apoyado en una serie de gobernadores militares pues que están bastante afianzados con él y que saldrían ganones. Por eso sí creo que la cuestión de un cambio pacífico, democrático, constitucional es lo mejor que podría pasar para Venezuela, es lo mejor que podría pasar para el continente americano, porque los impactos que mencionaba el doctor Pastrana no solo son para Colombia, son para el continente completo. Podría mencionar las implicaciones que tiene para México, pero ya no nos da tiempo, pero México también tiene implicaciones fuertes, tanto de índole económico como de índole político, cultural, social. Lo que dice la ex canciller de Chile, la doctora Soledad Alvear, me parece que es el punto nodal. La urgencia de impulsar, de ayudar, de animar por todas las vías a un diálogo que rompa esa univerbocracia que está lastimando tanto a la población de ese país, es lo que se amerita. Y me gustaría que el gobierno de mi país, que sostiene y que en su propia constitución tiene la cuestión de los derechos humanos como una prioridad, tanto hacia adentro del país como en su política exterior, fuese congruente con esto. Y también no puedo dejar de recordar lo alentador que resulta la experiencia de Europa del Este y muy en particular la experiencia checoslovaca, checa después, y sobre todo del testimonio y del liderazgo de un Václav Havel. Ellos sufrieron un régimen con unas características pues totalitarias. Ellos sin poder pudieron cambiar el poder y curiosamente
para dialogar, diálogos, se requiere palabra. Y la palabra que puede aportar la oposición, la palabra que puede aportar la gente que está sufriendo persecución, es la palabra que puede salvar a ese país. Václav Havel decía, una palabra verdadera, incluso pronunciada por perseguidos, es más poderosa en estas circunstancias que todo un ejército. La palabra ilumina, despierta, libera. La palabra tiene también un poder, el poder de los sin poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo Iván por su intervención. Yo agradezco a cada uno de los presentes el que hayamos podido hacer realidad esta tercera etapa de los foros Voces a favor de Venezuela. Decirles que la lucha seguirá desde el Senado de la República, por un lado porque se respeten los derechos políticos de todos aquellos, de todos los legisladores de América Latina y del mundo. Esta parte me parece fundamental. Y por otro lado vamos a estar velando desde el Senado mexicano y vamos a estar insistiendo para que el gobierno mexicano haga su trabajo, para que el gobierno mexicano haga lo necesario y se pronuncie. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la poca actividad de nuestra Cancillería por estar velando, peleando, luchando por la paz internacional y más por la paz de un país un país hermano como lo es Venezuela. Vamos a seguir insistiendo en esto. Yo sí veo con tristeza pues la apatía o el poco interés del gobierno mexicano. Y bueno, yo me encantaría pensar que están haciendo todo esto tras bambalinas y que están operando en silencio para que se pueda reanudar la paz, pero lo veo poco probable por las intervenciones que se han tenido en los diversos foros internacionales. Desde esta Comisión América Latina y el Caribe celebramos que se haya aprobado este exhorto al gobierno de la República para que tenga un papel más activo ante lo que ocurre en Venezuela. Vamos a seguir haciendo los exhortos que sean necesarios, pero yo sí quiero que esto sea una especie de contagio a los demás países de América Latina para que ellos hagan lo propio desde sus congresos. Lo seguiremos haciendo desde este Senado, seguiremos abriendo las puertas, seguiremos insistiendo para que México no calle y vele porque se respeten las libertades, porque se respete la democracia, porque se respeten los derechos humanos y sobre todo, y un tema que ha destacado desde el arranque de esta administración el presidente de la República, habla de México como actor con responsabilidad global. Yo espero que esto sea real y podamos tener, porque además para Venezuela sé que es crucial lo que México diga, lo que México haga. Entonces vamos a estar muy atentos. Yo les deseo mucho éxito en sus reuniones hoy con la Cancillería. Veo también en muchos hermanos venezolanos desesperación que me dicen: senadora, ayúdanos, queremos que México reaccione, queremos que México hable. Y bueno, a mí me encantaría poder hacer mucho más. Yo desde mi trinchera, pues este espacio está abierto para todos ustedes. Voy a seguir haciendo lo que me corresponde y seguiré también contagiando a quien tenga que contagiar para que tengan un papel mucho más activo. Lo que sí les puedo decir es que este Senado de la República, la mayoría de los legisladores están sensibles ante la situación por la que atraviesan los venezolanos y yo espero que ocurra exactamente lo mismo con el gobierno mexicano. Y yo quisiera darles un pequeño presente con mucho cariño, primero a la doctora Soledad Alvear. Muchísimas gracias
doctora. Espero que sea esta, bueno, pues ya es la segunda ocasión que la tenemos aquí en esta misma sala, que venga muchísimas veces, las que sean necesarias, que nos acompañe, porque siempre es un gusto, es un agasajo poderla escuchar. Embajador, también un detalle del Senado de la República. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y gracias a todas y a todos ustedes y a todos los que nos vieron a través del canal del Congreso también. Muchas gracias y muy buenas tardes.